Hola y bienvenidos a Podcasters. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Y yo soy Mariana Castaño. Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas. Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos micropodcast, así que no siendo más, empecemos. Bienvenidos, este es el episodio número 4 de la cuarta temporada de Podcasters. Y si quieren saber cómo hacer un intro que enganche a sus oyentes, quédense hasta el final de este episodio para conocer la fórmula. O vamos a descubrir si realmente hay una fórmula, porque al tratarse de intros de podcast hay muchas formas de hacerlos. Así que si quieren conocer cómo hacer la introducción de sus episodios, los invitamos a seguir escuchando. Tú lo has dicho, Francisco, hay muchas formas de iniciar un podcast, sin embargo hay unas estructuras que se repiten mucho. De hecho, me puse la tarea de escuchar varios podcasts para detallar cómo empiezan. Qué bien, Mariana, cuéntame qué encontraste. ¿Cómo son los intros de los podcasts que escuchaste? Bueno, estuve escuchando algunos de los podcasts que recomiendan revistas como The New Yorker o Time, y muchos de los shows que escuché repetían, digamos que la misma fórmula en sus intros. ¿Puedes imaginarte cómo son esos intros, Francisco? Te voy a dar una pista. Se parece al intro de Podcasters. Escuchémoslo de nuevo. Hola y bienvenidos a Podcasters. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Y yo soy Mariana Castaño. Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas. Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos micropodcast, así que no siendo más, empecemos. Así me la dejas fácil, Mariana. Entonces, veamos. Si es como el de Podcasters, diría que la fórmula de un intro es mencionar el nombre del podcast, introducir a los hosts y quizás explicar brevemente de qué se trata el podcast. Muy bien, Francisco, tal cual. Esa es la fórmula que se repetía en varios de los intros de podcast que escuché. No necesariamente en ese orden, pero sí es lo más común que tengan esa información que mencionaste. Muy bien, entonces desglosemos un poco esa información que dices que tienen la mayoría de los intros de podcast. ¿Qué te parece, Mariana? Listo, Francisco, para ponerlo más simple, el intro de un podcast suele responder a estas preguntas. ¿Cómo se llama el podcast? ¿Quién presenta? ¿De qué trata? Y cómo ese contenido beneficia a los oyentes. Si, por ejemplo, queremos hacer el intro de un podcast sobre cine, ¿cómo responderías a estas preguntas, Francisco? Es decir, como si tú fueras el host y si el show se llamara, Movie Time Podcast, por ejemplo. Ok, voy a responder a todas las preguntas de una vez en una frase. Aquí va. Hola, soy Francisco, un cinéfilo y fan del cine independiente, y esto es Movie Time, un podcast dedicado al cine no comercial y de calidad. Cada semana escucharán recomendaciones de las mejores películas producidas fuera de Hollywood. Francisco, me gustó mucho esa introducción, mejor dicho, un super podcast. Bueno, esa descripción está perfecta como ejemplo y quiero que revisemos la parte en que te presentas. Claramente respondiste a la pregunta ¿quién presenta?, dando tu nombre y una breve descripción de quién eres relacionado con el tema del podcast. Esa descripción que diste es muy valiosa porque así los oyentes van a saber por qué deberían confiar en tu opinión respecto a un tema. Claro, yo creo que cuando uno está empezando un podcast hay muchas personas que no saben quién está detrás del micrófono. Por eso es un plus el presentarse y explicar cuál es su experiencia, y eso puede darle un valor añadido al podcast. En el caso del Movie Time, que fue el ejemplo de hace un momento, si yo fuera un cinéfilo haciendo podcast sobre películas, creo que mis oyentes podrían confiar en que están escuchando contenido relevante e interesante porque lo produce alguien que realmente le gusta el cine y que está conectado con el cine. Estoy de acuerdo, Francisco. Esa descripción le da un valor añadido al intro de un podcast, aunque mira que me di cuenta o me he dado cuenta de que no en todos los podcasts incluyen esa presentación de los hosts, es decir, no siempre es necesario añadirlo, pero si ustedes deciden incluirlo, asegúrense que no sea muy largo, mejor que sea una frase corta y concisa. Lo que sí se recomienda incluir es el nombre del podcast. Es clave mencionar el nombre del show en la intro para que sus oyentes sepan qué están escuchando y para darle una identidad a su show. Y aunque el nombre puede darles pistas a los oyentes sobre el tema de sus podcasts,
creo que también es necesario describir de qué trata su show. Exacto, así como yo lo hice en el ejemplo de Movie Time, en el que dije brevemente que el podcast es para hablar sobre cine no comercial y de calidad. Entonces ustedes también pueden hacerlo para que sus oyentes sepan qué esperar de su show, o más bien para que sepan qué van a aprender o qué información van a obtener al escuchar el podcast. Así es bueno introducir al oyente para que no se sienta que llegó a la mitad de una conversación, sino que sepa qué va a estar oyendo. También sirve mucho decirle cómo se va a ver beneficiado al escuchar el podcast. Sí, por ejemplo, en el caso de Movie Time, la gente va a tener nuevas recomendaciones de películas para ver cada semana. Ese es el beneficio que les vendo en el intro del podcast. O si fuera un podcast de comedia, entonces la gente se va a beneficiar teniendo su dosis de carcajadas diarias o chistes nuevos, cosas por el estilo. O si estamos hablando de un tema como emprendimiento, la gente va a poder tener consejos de otros emprendedores o de expertos y bueno, y así sucesivamente. Y con esto respondemos a las 4 preguntas que componen el intro de podcast. Las vuelvo a mencionar para que tomen nota y las tengan presentes como punto de partida para sus intros. Las preguntas son: ¿cómo se llama el podcast? ¿Quién lo presenta? ¿De qué trata? Y cómo beneficia ese contenido al oyente. Pero nos falta algo, Mariana. Ay, no te creo, no me digas eso. ¿Qué se me pasó, Francisco? Sí, la música. Ah, claro, la música. La música es un punto importantísimo, Francisco, porque la música también va a comunicar cosas sobre el podcast. Así es, Mariana. Es importante escoger una música que transmita el mismo tono de nuestros podcasts. Por ejemplo, si tenemos un podcast de cuentos para dormir, por supuesto no vamos a usar una música muy pesada como un rock fuerte o algo así. Por supuesto, la música tiene que ir acorde a nuestro podcast y preferiblemente que no tenga voces para que no choquen con los diálogos que van a ir en el intro. ¿Cómo sería, por ejemplo, Francisco, y siguiendo con el ejemplo que dijimos anteriormente, The Movie Time, el podcast, cómo sonaría con música? Buena pregunta, Mariana. A ver, déjame pensar. Tal vez le pondría una música animada, algo alegre, porque es un podcast sobre entretenimiento. Y que también tenga algo épico para darle como un estilo cinematográfico, como algo un poco dramático, algo como esto. Hola, soy Francisco, un cinéfilo y fan del cine independiente, y esto es Movie Time, un podcast dedicado al cine no comercial y de calidad. Cada semana escucharán recomendaciones de las mejores películas producidas fuera de Hollywood. Me gusta, creo que va muy acorde a lo que se quiere comunicar en el podcast. Y a nuestros oyentes también les quiero preguntar cómo son sus intros, cómo se escuchan. Déjenos escucharlos por nuestras redes sociales, que como siempre las encuentran en las notas de este episodio. A mí también me gustaría escuchar los intros que han creado. Compártanos sus podcasts para escucharlos. Esperamos que les haya servido esta fórmula para crear sus intros y aquí nos despedimos. Nos volvemos a escuchar en un próximo episodio. Chao. Que tengan un buen día.